Vamos ahora entonces con esto como base a un Bluetooth, no solo sobre la selección ni solo sobre los microciclos, ¿verdad? Sino sobre la otra semana que ya comienza el tic-tac a correr El Salvador-Guatemala el próximo jueves 7 de septiembre en el Estadio Mateo Flores. Vamos a verdad o pamplinas para abordar ese tema, así es la cosa. Dice acá, el microciclo como herramienta ya perdió sentido, ¿verdad? O pamplinas. ¿Desde hace cuándo son mayoría en la convocatoria jugadores que militan fuera de El Salvador? Desde hace rato, pero es que mira, yo creo que no es el tema de dónde militen, si vienen ahora 18 afuera y solo 4 de acá, sino que estén los mejores. Yo con el tema de los microciclos... ¿Verdad o pamplina? A ver, sí, pero es que para poner en contexto, yo con el tema de los microciclos, a mí me parecen correctos, a mí me parece que está muy bueno el tema de los microciclos, pero también creo que debería existir una selección de liga local, más allá de que de esa liga local solo salgan 4 después para la selección que va a enfrentar la fecha FIFA. Pero teniendo una selección de liga local, sabés quiénes van a estar trabajando, que de repente se sumen 3, se sumen 2, se sumen 4, pero que no todos los microciclos se cambien a 8 o 10 jugadores y estemos llamando, han pasado los nombres que han pasado por microciclo de selección, cualquier cantidad. Y está bueno para que los vean, ¿no? Pero debería armar una base y decir, ok, tenemos una selección local y con esta, por ejemplo, Guatemala, ¿por qué va a poder competir ahora mismo contra Panamá? Porque tienen eso, por los microciclos tienen una selección local y luego se le van sumando los foráneos. Ojalá pudiese haber una selección local y aunque no compita en fecha FIFA, pero que sí, de ahí de repente salgan los 4, ¿no? Y que no estemos cambiando microciclo tras microciclo. Dicho eso, el microciclo como herramienta ya perdió sentido. Creo que es verdad por cómo se está haciendo. Porque se está llamando y se está llamando unos ahora, otros mañana, otros la siguiente semana. Pero deberíamos de tener una base. Eso explicado lo anterior. Rodrigo Arias. Pamplinas, totalmente. Creo que el microciclo es necesario, sobre todo porque no somos el peor fútbol de Centroamérica, pero casi. Entonces no podemos trabajar como los demás, tenemos que trabajar mejor, tenemos que darle más tiempo a los seleccionados. Yo estoy seguro de que puede haber mejoras en el sistema de microciclos, pero se puede mejorar bajo la marcha, no deteniendo los microciclos. Para mí son necesarios. Pamplina, es decir, depende, ya perdió sentido. ¿Para qué? Es decir, yo en realidad veo una desconexión total, y no significa que sea malo, que yo lo vea como negativo, una desconexión total entre el microciclo y la selección mayor que compite en partidos oficiales. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Okay. Los jugadores que entrenan acá no los ves de titulares luego en la Copa Oro. Es decir, y consecutivamente también, o sucesivamente más bien, tampoco los vas a ver a ninguno de los que compitieron en el microciclo, tampoco los vas a ver en Guatemala, en la Liga de Naciones, ni contra Trinidad, ni nada de eso. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no hay como una obligación de que el microciclo mantenga una base o que el microciclo ¿Por qué él está llamando jugadores que de repente observen en la competencia de la Liga Mayor o que tienen más ganas de ver y le da una oportunidad y de repente puede ir subiendo escalones? Y esa es de alguna manera una práctica que yo en varias ocasiones he visto que se aplaude en otros países, pero se critica aquí. Entonces eso no lo termino de entender. Es decir, se aplaude que otras selecciones vayan manteniendo un proceso con una selección local en la que de repente puedes haber un jugador que sea interesante y que pueda dar el salto y no tiene nada de malo. Es decir, por ejemplo, Panamá fue a la Copa Oro sin ni un solo jugador de la liga local, por ejemplo, por decirte algo, y sin embargo el Christensen no ha dejado de trabajar en microciclos en Panamá, por ejemplo, y no lleva a nadie a la Copa Oro. Pero de tiene eso, por tiene la ejemplo, posibilidad de tener una selección local que dijo, cuando fue a la Liga de Naciones, ¿saben qué? Yo no quiero desconcentraciones, manden a esta selección a jugar contra Argentina, porque tiene esa posibilidad.
pero acá todavía no tenemos esa selección local que Sí. es la que para mí podría estar trabajando microciclo. Sí, pero digamos que ese es el modelo panameño, pero te digo, pero acá simplemente estás dándole mantenimiento a algunos jugadores, de repente revisando si en algún momento salta alguna posibilidad, y saltó Leo Mengíbar y se lo llevó, por ejemplo. De repente ahí se recuperó Larín en el microciclo y se lo llevó, y no. Jairo Enríquez lo tenía ahí como lateral izquierdo y de repente se convirtió en otra cosa. Es decir, como te digo, me parece que como herramienta, si lo ves, de que el mundo va a terminar en el partido contra Martinica en octubre, pues de repente decís si no sirve de nada. Pero si lo ves a un proceso un poco más largo, en el que probablemente Hugo Pérez está pensando en otra cosa más allá de esto, pues de repente puede funcionar. Y cuando tengas que llamar a Ezequiel Rivas o a Cristian Aguilar o a Tereso Benítez, y de repente que te hace falta un jugador, ya sabe la dinámica de la selección, por ejemplo. Yo creo que es algo que se aplaude en otros países y aquí se critica. Entonces, para ti, Pamplina sí tiene Pamplín sentido. tiene sentido, pero no a corto plazo para jugar contra Guatemala. Correcto. Es que es una gran distinción la que ha hecho Marcelo. Al final, el microciclo, si es largo, me refiero a que si es una herramienta que tú ocupas durante años, pues sí, te puede servir como un casting para ir conociendo a los jugadores y en algún momento promoverlo. Lo que pasa es que también el cuerpo técnico ha exhibido en esa misma continuidad ser poco proclive a darle espacio a jugadores que mejoren en lo doméstico de un mes a otro. Es raro, lo de Mengíbar es literalmente un caso extremo, ¿no? Fíjate que Mengíbar no llegó al microciclo, Mengíbar llegó a entrenarse con la de Kiko Enríquez, Sí, sí, sí. y ahí Kiko Enríquez es el que le sí. dice... Entonces, ninguno ha respondido a ciencia cierta a la pregunta de por qué entonces no hizo el microciclo. No, pero es que hay versiones de versiones, sí. porque, por ejemplo, la versión que le han dado a Chelo es que no había programación. Bueno, O sea, la han dado que a el mí. cuerpo técnico Bueno. estaba convencido de que no iba a programar. Y la Bueno, que me mandaron a mí que sí había. deja de lado que sí, probablemente el cuerpo técnico no lo programó. Bueno, pero si el cuerpo Pero técnico igual, no lo programó pero es porque... igual, porque no lo programó. Es que es Para curioso. mí, si me A eso voy preguntas yo. opinión y no información, eso, pues como, hey, ¿saben qué? Ya, hay que les quede, ya no vamos a estar peleando, aunque los equipos de la liga le han cumplido por ahora con la citatoria de los jugadores, pero ya no voy a estar peleando, ya hay que les quede el microciclo de esta semana, me concentro en la otra, que ya tenga todos. Esa es opinión. Esa es tu opinión, sí. Bueno, a mí sí me parece que hay aquí algo un poco incongruente en los métodos que ha estilado el cuerpo técnico en lo que a esta semana y a ese asunto respecta. A ver, para mí tampoco es que este microciclo vaya a no hacer diferencia para lo que va a pasar la otra semana. ¿Qué va a pasar otra semana? Esperemos, hombre, sí, unos días y ahí vamos a ver qué pasa. Pero sí me llama la atención, me da curiosidad, no creo que sea para hacer un drama, sí me da curiosidad. Ahora, estoy bien, pero completamente de acuerdo con Marcelo en que esto, si de verdad se le va a apostar al microciclo, solo tiene sentido si es una herramienta sostenida. Pero ¿cómo vas a estar una herramienta sostenida si no estás citando, estás haciendo un casting? No, sostenida y por supuesto Estás con haciendo una un base de casting. jugadores recurrentes. Es que por Ahí eso estoy lo- de acuerdo el- contigo el- también. Pero sí hay una base de jugadores recurrentes. O sea, no es que llevan 21 exactos No llegan los- idénticos, ¿vea? pero 15 jugadores Mira, por lo de menos lo- se repiten. De los de siempre es Tereso, que se unió hace poco, Narciso, Mario, También Kevin, Clavel, no, Domínguez. Clavel no ha sido llamado en los No, últimos. Domínguez sí. Domínguez sí. Entonces, pero Steven. te das cuenta. Cristian Steven entiendo, Vázquez. Cristian entiendo que ahora está tocado, pero no ha sido citado. Brian Landaverde cuando ha estado disponible, que ha estado aquejado por una lesión Pero, o sea, te persistente. cuesta encontrar los recurrentes de la lista, bueno, por lo menos para mí. E insisto, a mí me parecen buenos, pero siempre y cuando se trabaje con una misma base y se vaya incluyendo. No estoy diciendo que tienen que ser los mismos 21, pero que se vaya incluyendo sean los menos y no los más. Para al final sí tener una selección local que se vaya ahí sí para largo plazo.
que un Tereso Benítez, de aquí al otro año, que esa selección local pueda jugar cuando no sea fecha FIFA, por ejemplo, este fin de semana, por ponerte un ejemplo, tenga esa competición internacional. Mira, aquí también estoy tirando una idea así completamente loca, pero a menos que ya no se pretenda seguir a largo plazo, por ejemplo, con esa herramienta, pues digo, decir, y que se esté pensando en otro tipo de dinámica, pues no sé. También puede ser. Vamos a ver qué pasa cuando el director deportivo de selecciones nacionales pues vuelva, que eso es después del partido con Guatemala. Y bueno, vamos a invitar, Marcelo es el único que lo ha entrevistado de todo este panel. Pero bueno, yo creo que ya con las ideas tal vez un poco más claras, luego de una inspección que estoy seguro que ella hizo, pues vamos a poder preguntarle, ¿verdad?, qué ideas hay para las selecciones nacionales. Yo sí considero que a los jugadores que han sido sub-17, bueno, a los que fueron sub-15, que quién sabe dónde están los jugadores, sub-17, sub-20, a esos más que a ningún otro hay que garantizarle un seguimiento y un monitoreo, y para eso ahí sí se necesitan microciclos. Yo entendería que a los sub-20 los tengan 3 días a la semana como mínimo durante un montón de tiempo, ¿verdad? Y también a los de la Liga Mayor, porque sí es conveniente que tú tengas esa selección alternativa, siempre y cuando forme parte de tu diseño y esté dentro de tus posibilidades, porque todo eso es inversión, ¿no? Ya, lo otro también es que se me fue la idea ahorita. ¿Qué te iba a decir? La amagó, la tocó Sí. así, la corrió. No, luego- que con Es lo la que- hora, es la hora, no, cuando es la dijiste lo de Diego Gama, que era el único que lo había entrevistado, en ese momento Diego tenía más preguntas que yo, por ejemplo. En ese momento, por ejemplo, de los que yo le podía hacer, él tenía muchas más. Pero yo creo que, aunque a la distancia, él seguramente ya está más empapado del tema Estoy y ya seguro. puede de alguna manera, a estas alturas, Sí. tener más respuestas.